¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, profe. Sí se escucha. Bueno, perfecto. Ya ahora conectamos la presentación, ¿eh? Un segundito. Eh, bueno, un comentario nomás quería hacerles antes de comenzar con la presentación de hoy, respecto de la ecuación 7 que tienen en pantalla, ¿sí? Que permite evaluar el índice de calidad de la roca o de reservorio, ¿sí? El RQI, ¿sí? Eh, lo que quería comentarles es que tengan cuidado con el asunto de las unidades, ¿sí? Eh, fíjense que la ecuación 7 yo no se los he expresado. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Ahora Ay, sí, sí, profe. Profe, pero se había cortado. Ah, se cortó. Todavía acá la internet no anda muy bien, disculpen, ¿eh? Pero, ¿tienen la presentación en la pantalla? No. No, no se ve. Ah, bueno, entonces la vuelvo a poner. Este, la vuelvo la vuelvo a compartir. Un segundito.
Bueno, aunque no es la presentación igual, ven la ecuación 7 que expresa el RQI, o sea, el índice de calidad de reservorio. Yo lo que quería decirles es que está considerado un sistema de unidades coherente. O sea, ¿qué significa un sistema de unidades coherente? Por ejemplo, el sistema que ustedes aprendieron en física, el sistema internacional, el SI, es un sistema de unidades coherentes. ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es coherente? Porque se respetan unidades de medida que están vinculados entre sí, que básicamente los principales son para longitud el metro, ¿sí? El metro. Para tiempo el segundo. Para masa el kilogramo. Estas serían las unidades básicas que sirven de soporte. Bueno, para la temperatura el grado Kelvin. Y bueno, y hay otras, ¿no? Pero bueno, de ahí derivan, por ejemplo, para energía, supongamos el joule, ¿sí? El joule. Para potencia el watt, el vatio. O sea, todas estas unidades y otras más, podría poner unidades de la parte eléctrica, como el ampere, ¿sí? Todas estas unidades son coherentes entre sí porque se definen, digamos, por ejemplo, el joule, que sería el más conocido. Bueno, el joule considera la longitud en metro, considera la masa en kilogramos, ¿sí? Y la fuerza en newton. Bueno, me faltó el newton, ¿no? Para fuerza, pero la fuerza ya es una unidad derivada. O sea, la fuerza considera la longitud en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. De estas tres, ¿sí? Deriva, de estas tres, digamos, deriva primero el newton, ¿sí? Y luego del newton, el joule. Y yo le diría, y del joule, el watt. Pero son todas unidades que están vinculadas entre sí y se van expresando unas a partir de las otras, de manera directa, sin la intervención de constantes que signifiquen una transformación de unidades. ¿Sí? O sea, que no haya constantes, por ejemplo, la ley de la física fundamental, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración, no tiene ninguna constante. ¿Qué significa que no tiene constante? Bueno, significa que se asume en el sistema internacional que la masa está en kilogramos, ¿sí? Y que la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. O sea, si nosotros ponemos la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, lo que vamos a obtener acá de fuerza, el número que vamos a obtener directamente ya va a estar en newtons. Si nosotros, en lugar de usar la masa en kilogramos, la pusiéramos en libras, por ejemplo, o en gramos, ya tendríamos que intervenir acá un factor de conversión. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir entonces con un sistema de unidades coherentes entre sí, como serían las del sistema internacional. Todo esto es del sistema internacional, ¿sí? Estas unidades son del sistema internacional, o el derivado para la parte mecánica, que sería el MKS. MKS serían las unidades
mecánicas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Longitud, masa y tiempo del sistema internacional. Bueno, ustedes saben, también hay un sistema que es el CGS, que es muy parecido al MKS, pero bueno, cambia porque utiliza el centímetro para longitud, el gramo para masa, ¿sí? Pero bueno, es otro sistema. Internamente es coherente, o sea, todas las unidades, mientras las respetemos, van a estar vinculadas sin que aparezca ninguna constante de transformación de unidades. ¿Mm? Bueno, en el caso, yendo ahora al RQI de la ecuación 7, yo tendría que poner para la permeabilidad, tendría que poner unidades SI. O sea, en unidades SI, la ecuación 7 valdría, tal como está escrita. ¿Mm? En Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, pero se Ahora cortó sí, la profe. presentación. ¡Ay, Dios! Esto es de terror. De terror. La verdad que esto de la internet acá... bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a conectarme por el celular. Me parece que va a ser mejor. Pero bueno, voy a esperar que termine estos 45 minutos. Pero evidentemente hay problemas con la internet y se desconecta. ¿Mm? Bueno, voy a terminar para no perder más tiempo con esto, que se está haciendo muy largo. A ver, ¿ven la imagen ahora? No, no sabe nada. No. Bueno, vamos a volver a compartir, a ver si funciona bien ahora. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, para sintetizarlo, porque entienden, imagino, el concepto este de mantenerse dentro de un sistema de unidades, ¿sí? Mientras nos mantengamos dentro de un sistema de unidades, tienen sentido las ecuaciones sin constantes de cambio de unidades, ¿sí? Sin la necesidad de transformar las unidades a través de un número, de una constante de transformación. Yo lo que quería decirles, y que me parece importante, es que el factor de RQI, o sea, de calidad, de índice de calidad de reservorio, la expresión más habitual, más que la ecuación 7 que tienen ahí, es la que puse ahí al lado, que no sé si la pueden ver, que tiene una constante de integración, ¿sí? Y una constante de transformación que es ese 0.0314, que básicamente viene de transformar los milidarcy en darcys. ¿Sí? Ese comentario que quería hacer. O sea, la raíz cuadrada, si ustedes vieron que para transformar darcy en milidarcy,
digamos, hay un factor de 1000 de por medio. Bueno, la raíz de 1000 sería 31,4 me parece, ¿sí? Y si le hacen la inversa, bueno, ahí aparece el tema de ese factor, el 0,0314. ¿Mm? O sea, me parece importante comentarles esto y ya alertarlos de que de aquí en adelante, vamos a tener que prestar mucha atención a este tema de las unidades, respecto a ver bien qué unidades estamos usando en cada expresión y, que la ecuación que estamos usando sea compatible con las unidades que estamos poniendo. ¿Mm? Bueno, dejamos esto y pasamos a la clase de hoy. La número 11, que se la voy a poner en pantalla. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el tema de presiones de formación, ¿sí? Que serían, en realidad, las presiones originales que encontramos cuando perforamos un pozo exploratorio, por ejemplo. O sea, a ver, vamos a hablar de presiones fundamentalmente estáticas, de una situación estática, en la cual los fluidos que están en el reservorio, que son los que transmiten la presión a los sensores, están en una condición estática. En cierta manera vamos a hablar de, si estuviéramos en física, vamos a hablar de hidrostática. La imagen que tienen, yo me gusta ponerle siempre alguna imagen. La imagen que tienen ahí es petróleo que directamente aflora en superficie. Hay muchos lugares, inclusive acá en la cuenca neuquina, también en otras cuencas del país, en donde el petróleo aflora. O sea, significa que aparece en superficie de manera espontánea, de manera natural. Esto se debe a que mucho del petróleo que está en los reservorios tiene una presión superior a la presión hidrostática. O sea, cuando la presión es superior a la presión hidrostática, el petróleo tiene la posibilidad de ascender, ¿sí? De movilizarse hacia arriba, por supuesto si encuentra los caminos apropiados. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ir, como estamos hablando de presiones en condiciones estáticas, ¿sí? Vamos a expresar en principio lo que se conoce como presión normal o régimen de presiones normales, ¿sí? Básicamente, digamos, las rocas reservorio, todos lo sabemos porque lo hemos estudiado en geología, ¿sí? Esas rocas en algún momento, durante su génesis, ¿sí? Estuvieron en una etapa de acumulación, producto de la erosión y la sedimentación, o sea,
Creo que se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Sí, se cortó. Bueno, volvemos. Ay, Dios, esto ya es... Bueno, ¿pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, Disculpen, ¿eh? no hay problema, pero No saben cómo me acuerdo de las autoridades de la universidad en estos momentos, agradeciendo por todo lo que nos ayudan a los docentes. Realmente lamentable. Les decía entonces, en un momento histórico, geológico, los sedimentos se acumularon en zonas que se denominan cuencas, ¿sí? Son las famosas cuencas sedimentarias, ¿sí? Todo eso ha ocurrido mayormente, en la gran mayoría de los casos, en un ambiente donde el agua es el fluido omnipresente, ¿sí? O sea, el fluido en donde se desarrollan estos procesos. El agua ha acompañado estos procesos, de manera tal de que el fluido que naturalmente desde un principio ha estado presente es el agua. ¿Mm? Ahora, esos sedimentos se han acumulado en el tiempo y continúan acumulándose. En este momento, digamos, hay cuencas sedimentarias en acción, ¿sí? Donde los sedimentos se están acumulando, ¿sí? O sea, estos procesos de acumulación son procesos continuos, ¿sí? Pero bueno, volviendo a los reservorios de
Chicos, me conecté ahora con el celular, así que estoy con mi celular. Mientras los datos alcancen, vamos a continuar usando mi celular. Así no se vuelve a cortar. Disculpen. Bueno, profe. Sí, ahí dice, bueno, Augusto, el problema, yo no sé, es general acá de la internet, o sea, todo lo que sea internet de la universidad es un desastre, está todo colapsado, no funciona. Nosotros, bueno, los docentes pensábamos que podíamos trabajar desde la universidad por la modalidad virtual, pero bueno, está claro que al menos de esta manera, que es la manera que yo conozco, a ver, mientras uso mi celular no tengo problema, o sea, funciona. Cualquier sistema de afuera funciona. El problema es todo lo que tiene que ver con la universidad. O sea, los sistemas que pasan a través de los servidores de acá de la universidad son un desastre. Pero, no sé, Augusto, me parece que cualquier cosa que sea de acá de la universidad vamos a tener problemas. Así que bueno, por el momento voy a seguir con mi celular. Confío en que no tenga problemas ahora. Así que volvemos entonces a la presentación. Ahora sí, con mi celular, espero que no se vuelva a cortar hasta que se consuman los datos móviles. Si esto continúa, esta situación continúa, bueno, vamos a tener que volver por ahí al menos una vez por semana a poner una clase presencial, mínimamente, me parece. Pero bueno, ya les vamos a comunicar. Si esto no mejora, vamos a tener que volver a un esquema con más presencialidad. Bueno, les decía entonces que este fluido, o sea, una cuenca sedimentaria básicamente vendría a ser como un recipiente en donde los sedimentos, digamos, se han ido acumulando. No voy a dibujar todos los granitos, pero bueno, supongamos que tenemos una acumulación hasta acá de sedimentos. Todo el espacio poral que queda entre los sedimentos, normalmente, como les decía, está ocupado por agua. Agua. Entonces, si desde la parte superior, yo puedo establecer un camino a través del agua, ¿sí? De manera tal de que, supongamos, este sea el camino, llegamos hasta el fondo y tenemos un camino continuo a través de la fase agua. Esto significa, ¿sí?, que las presiones pueden transmitirse desde arriba hasta abajo, a través del fluido, a través del agua. Para eso se necesita que los poros estén interconectados, ¿sí? O sea, los poros queden interconectados, ¿sí? De manera tal de que el agua pueda desplazarse, acomodarse entre los poros, eventualmente fluir, si hubiera algún desequilibrio como para compensarlo. Entonces, en estas condiciones, ¿sí?, vamos a tener una distribución de presiones, ¿sí?, que aumentaría de esta manera. O sea, si esto es el eje de profundidad y asumimos que acá
en superficie graficamos la presión. A este nivel, a nivel de superficie, lógicamente vamos a tener la presión atmosférica. Este punto representaría la presión atmosférica, P atmosférica. Y de ahí hacia abajo, en profundidad, como tenemos agua, vamos a tener una presión que va a aumentar de manera lineal, con la profundidad. O sea, si esta es la profundidad, bueno, vamos a ponerle la letra D del inglés de depth, que es profundidad. Acá tendríamos el 0, y entonces quedaría una ley de presión que sería como la presión hidrostática que estudiaron en física. O sea, en física tenían que la presión la llamábamos densidad por G por H, ¿sí? Más, bueno, más la presión atmosférica, ¿no? O sea, en física estudiábamos una ley que tenía este aspecto. Bueno, acá lo que estamos suponiendo es que, bueno, esta H en realidad para nosotros es la profundidad, le ponemos la letra D. O sea, si D es 0, si D, la profundidad es 0, esto se cancelaría y tendríamos solamente la presión atmosférica, ¿sí? Para profundidad 0. En la medida que la profundidad aumenta, la presión aumenta, tal como estudiamos en física, porque es cada vez mayor la columna de agua que tenemos encima. Bueno, este régimen que estudiaron en Física 2, en realidad ahora lo vamos a escribir de una manera un poquito diferente. Diferente por dos motivos. Uno, porque vamos a hablar del gradiente de presión, que sería esta derivada. Los gradientes ustedes estudiaron en matemática, son derivadas, ¿sí? Derivadas espaciales. En este caso, hablamos del gradiente de presión, que es la derivada de la presión del fluido, en este caso agua, respecto de la profundidad. O sea, nos dice cuánto aumenta la presión por cada aumento de profundidad. Esa derivada la vamos a conocer como gradiente. El gradiente obviamente puede ser de agua, pero puede ser también de petróleo, puede ser de gas, ¿sí? Ese gradiente va a ser equivalente, por comparación, con la densidad por G, o sea, este gradiente equivale a la densidad del fluido, sea el fluido que sea, por G. Es exactamente lo mismo. El gradiente es la densidad del fluido por G. Entonces, para el caso del agua, tenemos que considerar la densidad del agua y multiplicarlo por G. En la expresión que tienen en pantalla, que acabo de recuadrarles, además de expresarse el gradiente, está este 14.7. 14.7 sería la presión atmosférica en PSI, o sea, en libra por pulgada cuadrado. Esto sería presión atmosférica en, bueno, PSI. PSI es pounds, estos son pounds, son libras. La C es de square es cuadrado, y inch
Inch es pulgada. O sea, estos son libras sobre pulgada. Bueno, lo voy a escribir así, PLG, para que se acuerden bien, al cuadrado. ¿Sí? Libras por pulgada al cuadrado. Eso es PSI. Y es la presión atmosférica expresada en PSI, 14.7. ¿Sí? Como comentario así anecdótico, les comento, les digo, que cuando vamos a una estación de servicio o una gomería a ponerle aire a la rueda del auto o la camioneta o lo que sea, vieron que el gomero le dice, bueno, ¿cuánto le pongo? Y ponerle 28 adelante, 30 atrás. Bueno, ese 28, ese 30 son PSI. ¿Sí? O sea, la presión en PSI es la de la gomería. ¿Mm? Ponerle 28, 29 por ahí sería básicamente como ponerle 2 atmósferas, 2 presiones atmosféricas a la rueda. 14.7 sería una presión atmosférica. Bueno, entonces, en esta cuenca sedimentaria donde está el agua presente, tendríamos entonces una distribución de presión de este tipo, o sea que arrancaría de la presión atmosférica 14.7 psi en superficie y se iría incrementando de manera lineal con la profundidad. Todo esto consecuencia de que hay un fluido presente que permite que la presión se transmita. O sea, los fluidos permiten transmitir las presiones, eso es fundamental, ¿sí? Mientras haya continuidad, o sea, mientras el fluido no se interrumpa en algún lugar. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora, respecto de esta presión de fluido, presión de formación, existe también, y les aviso que reconecto, no bien se corte, ahora está funcionando bien con el celular. Voy a reconectar. El fluido, hemos dicho, en este caso agua, hasta ahora hemos referido a agua, está en un lugar, en una cuenca, donde también hay sedimentos. Entonces, la presencia de esos sedimentos puede en ocasiones generar anomalías sobre la presión de los fluidos. ¿Sí? Para explicar el origen de estas anomalías, vamos a acudir al concepto de presión de sobrecarga o presión de overburden. Overburden o de sobrecarga. La palabra overburden significa
Bueno, le decía entonces que en una cuenca sedimentaria existen obviamente sedimentos, y estos sedimentos, al igual que los fluidos, también se han ido acumulando durante tiempos enormes, tiempos geológicos, de manera tal de que esa carga de sedimentos, ese peso de sedimentos, puede generar, si se dan determinadas condiciones, alteración sobre la presión de los fluidos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, si volvemos al gráfico, o sea, habíamos dicho que ponemos un eje para abajo, que sería profundidad. Y ponemos un eje horizontal que representa la presión. Entonces decimos, a nivel superficie tenemos la presión atmosférica, que sería este punto. Y después, un régimen de presiones que está dado por la ecuación, la 1, que vimos en la diapositiva anterior, en donde consideramos que el fluido que está presente es agua. A este régimen lo llamamos régimen normal. Régimen normal de presiones. Son las presiones que esperamos tener en cada profundidad, considerando que los poros se encuentran ocupados por agua y que los poros están comunicados con la atmósfera a través del mismo fluido. O sea, en definitiva, habría una continuidad de fluido desde la superficie, a la presión atmosférica, hasta el punto en profundidad. Bueno, esto muchas veces ocurre que, llegada a una cierta profundidad, no sé, aparecen cosas así, por ejemplo, cambios y la presión, no sé, va por otro lado, o sea, sigue otra ley, otra curva, donde las presiones que se obtienen son mayores para una determinada profundidad. O sea, lo que estaríamos diciendo es que por acá, esta zona, ha pasado algo porque la presión abruptamente cambia, aumenta, y luego sigue otra línea, digamos, ¿sí? De presiones mayores, que es la presión normal. Bueno, esto se debe, este fenómeno fundamentalmente, aunque no de manera del 100% de los casos, se debe a efectos originados por la presión de sobrecarga o la presión de overburden. La presión de sobrecarga considera no solo el peso de los fluidos, sino también el peso de roca que hay por encima de una cierta profundidad. O sea, considera al sólido, o sea, a la roca, como si fuera otro fluido, ¿sí? Por supuesto que tiene una densidad mayor y que genera también presión. Lo cual, digamos, es un concepto diferente, novedoso para nosotros, porque pensamos siempre que la presión la transmiten los fluidos. Esta presión de sobrecarga va a depender entonces de la densidad de fluidos, pero también de la densidad de la roca. O sea, vamos a hablar de una densidad bulk o una densidad bruta, ¿sí?
que sería la densidad, digamos, correspondiente a la roca con el fluido adentro. O sea, sería la densidad, no sé, si agarramos un cacho de roca, ¿sí? Supongamos que esto fuera, no sé, 1 centímetro cúbico de roca, ¿eh? Bueno, tendríamos que considerar que esta roca tiene poros, ¿sí? Que los poros están ocupados por líquido. Bueno, podría ser también por gas, ¿m? O sea, y que en la densidad, digamos, en la densidad, esta bulk, sería igual a la masa total, M total es roca más fluidos, ¿sí? Dividido el volumen. Bueno, el volumen también, total, ¿sí? O sea, el volumen de la muestra, si quieren. En este caso, bueno, sería este centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, tendríamos que hacer de alguna manera un dado de roca con el fluido adentro y bueno, y mediríamos la densidad de eso, de ese cacho, ese dado de roca con el fluido. ¿Sí? Entonces, la ley para la presión de sobrecarga es parecida a la ecuación 1, pero la diferencia es que acá aparece esta densidad bulk, esta densidad bruta. ¿Sí? Y otra diferencia que se suele, esto es habitual, en lugar de representar con la letra P, se representa con la letra sigma. La letra sigma se reserva más bien para las tensiones. ¿Sí? La tensión es el equivalente a presión para materiales sólidos. ¿Sí? O sea, las tensiones se transmiten, ¿no?, digamos, habitualmente dentro de un sólido, ¿sí?, entre una cara del sólido y su entorno, ¿sí?, y el alrededor, los alrededores. Hay tensiones normales, tensiones tangenciales, pero bueno, en este caso la tensión es una tensión normal, por eso es equiparable a la presión, ¿sí? Normal, o sea, se transmite de manera normal, o sea, perpendicular a las caras, y también es una tensión compresiva, de compresión. O sea, tiene toda la pinta de la presión. Tensión normal de compresión. La presión es una tensión normal de compresión. Bueno, pero en el caso de la de Overburden se suele usar la letra sigma. Y OB significa Overburden. Bueno, esta densidad, digamos, bulk, se puede separar, discriminar entre la parte que corresponde a la matrix, o sea, la roca. Fíjense, 1 menos phi sería todo lo que no es porosidad. Lo que no es porosidad es roca. Y la roca tiene una densidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una roca de tipo silicia tiene densidades del orden de 2.7 gramos por centímetro cúbico, cosas así. ¿Sí? Y la otra parte sería la que corresponde al fluido, que está ponderada por la porosidad. O sea, lo que aporta el fluido a la densidad bulk depende de la porosidad. Cuanto más porosa la roca, más importante va a ser el aporte
del fluido a la densidad bulk. ¿Sí? Entonces, con estas consideraciones, la presión de overburden o de sobrecarga puede ser separada entre la presión de fluido, que sería la contribución, digamos, de fluido, y la tensión que se transmite a través del sólido. ¿Mm? En esto, esta ecuación 4 es muy interesante, porque acá viene, con esta ecuación 4 vamos a poder explicar muchas cosas. Y acá quiero hacer una analogía que a mí me sirve, y creo que a ustedes también. Supongamos que, bueno, ustedes son jóvenes, seguramente han hecho mudanzas, se han cambiado de departamento, de casa, de pensión, qué sé yo. Seguramente les ha tocado ayudar a algún amigo o que los ayuden, por ejemplo, a cargar una heladera. ¿Sí? Si uno tiene una heladera y, bueno, las heladeras dicen que no hay que acostarla, pero supongamos que la acostamos. Esto sería una heladera acostada. ¿Sí? Acá estaría la manija. ¿Mm? Y acá estarían las patitas de la heladera. Bueno, uno normalmente dice, bueno, vamos a cargarla entre dos, entonces agarra bien el amigo, ¿sí? Este sería el amigo, ¿sí? Estos son los brazos del amigo, ¿está bien? Y este es el que se está mudando. O sea, tenemos dos amigos que están cargando una heladera, bueno, la han cargado de esa manera, la sostienen entre los dos. Bueno, quienes hayan hecho esta tarea, saben que siempre es bueno que el amigo sea forzudo, ¿no? Que sea fuerte. Porque si el amigo es medio flojón, bueno, tiene que cargar uno más. Hay que hacer más fuerza. Con esto lo que quiero decir es que la fuerza que no hace uno, necesariamente la tiene que hacer el otro. ¿Sí? Si mi amigo es flojo, digamos, pesa 50 kilos, tiene bracitos de alambre, y bueno, posiblemente tenga que hacer más fuerza, ¿sí? Más allá de la buena voluntad del amigo. En el caso de la presión de sobrecarga, van a tener que aguantarla a un determinado nivel. Esta presión de sobrecarga sería la heladera, y la heladera la tiene que bancar o el fluido o la matrix. O sea, si tenemos una gran sobrecarga encima, porque estamos a 2.700 metros de profundidad, asumiendo que, no sé, que tenemos acá, a esta profundidad, representamos un cubito de roca, ¿no? Supongamos que acá tenemos un cubito de roca. Bueno, todo lo que está acá arriba, que es fluido, un montón de fluido, hablemos que estamos a 2.700 metros, o sea, bien abajo, bien profundo. Bueno, todo el peso de lo que tenemos acá arriba, todo esto que tenemos acá arriba, alguien lo tiene que aguantar. Y ese alguien hay dos posibilidades, o es el fluido o es la roca. ¿Sí? Y dependiendo de la fuerza que pueda hacer cada uno, se van a distribuir la carga. Hay que ver cuánto puede hacer el fluido, cuánto puede hacer la roca. Pero si uno falla, le transmite la carga al otro. Y hay que ver el otro cómo reacciona.
O sea, esa es la idea que queremos transmitir. Acá tienen el gráfico que ya les representé. Yo me olvido que están hechos los dibujos. Pero bueno, acá tenemos a una determinada profundidad, ¿sí? Esto sería un sensor, o sea, esto es un manómetro, que toma la presión. Tenemos una presión normal de agua. Acá, bueno, las presiones arrancan de cero, o sea, están tomadas manométricas. No está considerada la presión atmosférica, pero bueno, tenemos este valor de presión que sería la presión que tiene el fluido a esa profundidad. El fluido que es agua. Este gradiente es un gradiente típico de agua. Y más arriba, a un valor superior, tenemos la línea de presión de sobrecarga, o de overburden, o también geostática, presión geostática también lo van a ver, que incluye a la acción del fluido, pero también a la acción de la roca. O sea, considera que tanto la roca como el fluido tienen peso y que ese peso es soportado a determinada profundidad por la roca que está ahí abajo. Entonces tenemos como dos líneas, una para fluido y una para el total o la presión de sobrecarga. Entonces, uno puede ir registrando a lo largo de la profundidad, por ejemplo, la presión de fluido, ¿sí? O sea, la presión que se transmite a través del fluido. Y uno debiera registrar valores sobre la línea que asumimos como de presiones normales, que sería lo que estamos mostrando ahora en pantalla. Ahora, eso es considerando una condición normal donde el gradiente asumido como normal y expresado en PSI por pie o sobre pie es de 0.465. ¿Sí? Podría ocurrir que no tengamos este gradiente, que tengamos otro gradiente como el que está acá dibujado. ¿Sí? En este caso, bueno, disculpe, pero está repetido. Se está representando, digamos, un gradiente donde está participando de alguna manera la presión de sobrecarga. Por lo tanto, a un cierto nivel, ¿sí? Si yo tomo la presión con este manómetro y registro este valor, ¿sí? Estaré comprobando que tengo una sobrepresión, o sea, esto es sobrepresión, ¿sí? Volviendo acá, les recuerdo el petróleo de la primera diapositiva, ¿no? El charco ese, ¿sí? Si yo tengo a este nivel una sobrepresión y tengo petróleo, y bueno, podría ocurrir que ese petróleo se movilice, si es que tiene un camino, digamos, para fluir, ¿sí? Si es que tiene la posibilidad de fluir. O si no tiene la posibilidad de fluir, simplemente lo que voy a encontrar va a ser un reservorio con petróleo sobrepresionado, ¿sí? O sea, un petróleo con elevada presión, lo cual es una muy buena noticia,
porque que el petróleo tenga presión significa que por ahí me voy a ahorrar el bombeo. Podré tener pozos urgentes, ¿sí? Sin bomba, al menos durante el primer tiempo. Y la mala noticia sería si encuentro situaciones underpressured, o sea, subpresionadas, que también puede acontecer, ¿eh? O sea, pueden darse casos de zonas que estén subpresionadas, ¿sí? En los dos casos hablamos de regímenes anormales de presión. Anormales. Esto es anormal. Esto también sería anormal, ¿sí? En realidad, la situación más frecuente en reservorios nuevos, pozos exploratorios y ese tipo de cosas, es tener situaciones de sobrepresión. Sobrepresión. La subpresión se puede dar ya en lugares donde ha habido producción. Bueno, esto lo voy a pasar y vamos a ir a... Después vamos a volver a esa diapositiva. Vamos a ver cómo entonces se pueden generar las presiones anormales, las sobrepresiones en este caso, a través de esta imagen de las cuencas sedimentarias, ¿sí? Como recipientes. O sea, en definitiva, una cuenca es un recipiente. En ese recipiente, como yo les había mencionado, se acumulan sedimentos en un entorno donde hay un fluido presente. Normalmente agua, digamos, mayormente agua. ¿Cuál es la idea que queremos transmitir? La idea es la siguiente. Los granos de los sedimentos, ¿sí? Tienen cierta capacidad de acomodarse, ¿sí? O sea, en cierta manera, cuando uno les ejerce presión, hay una capacidad de los granos de acomodarse, en algunos casos de romperse en granos más finitos y acomodarse en poros en el espacio poral, de manera tal que esos granos los podemos asumir como si fueran resortes. Los resortes, digamos, en definitiva, entonces, van a oponerse a la presión que se ejerce desde arriba. Como también lo va a hacer el fluido, porque yo acá tengo el fluido. O sea, tanto los granos como el fluido van a aguantar la heladera, digamos, que tenemos arriba. Bueno, esta imagen de los granos acomodándose y el fluido, ¿sí? La vamos a tener siempre, porque la sedimentación puede continuar. Puede continuar. O sea, sedimentos van a continuar agregándose en tiempos geológicos. ¿Sí? Ahora, vamos a un tema importante. Si los sedimentos se siguen agregando, ¿sí? Y el fluido no tiene la capacidad de escapar, supongamos que este dibujito que está acá representa un conducto de escape, pero que está bloqueado. Acá hay un tapón que está bloqueado, ¿sí? O sea,
Si el fluido no puede fluir, escapar, pensemos que los granos tienen cierta elasticidad, o sea que pueden ceder un poco. Si los granos ceden, el que tiene que bancarse la cosa es el fluido. Si el fluido no puede escapar porque esto está cerrado, entonces aumenta la presión del fluido. Tiene que aumentar necesariamente. ¿Sí? Por el contrario, si el fluido tiene la posibilidad de migrar, de escapar, o sea, si esto acá estuviera abierto y pudiera escapar el fluido, ¿sí? Podría suceder que la sedimentación posterior, estos granos que se van agregando acá arriba, ¿sí? Podría ocurrir que compacten, o sea, que los granos cedan un poco, pero sin aumentar la presión del fluido. ¿Por qué no aumentaría la presión del fluido? Porque, digamos, yo le estaría permitiendo al fluido escapar. O sea, si el fluido puede fluir, no va a aumentar su presión. La única manera de que aumente es que haya un impedimento, que esto esté cerrado acá. Los granos, a ver, yo voy a dibujar granos, ¿sí? Este sería un grano. Vamos a poner acá otro grano. Vamos a poner acá. Los granos, digamos, en cierta manera están así dispuestos. O sea, este grano, por ejemplo, de arriba puede ejercer fuerza sobre el de abajo. Y a su vez el de abajo puede ejercer fuerza sobre el de arriba. ¿Sí? O sea, los granos se transmiten, y acá también, se transmiten fuerza unos a otros, ¿sí? De manera tal de que hay un sistema de transmisión de fuerza a través de los granos. Lo que yo le decía es que por ahí los granos, por ejemplo, si este grano de arriba se rompe, ¿sí? Supongamos que este grano se rompa acá, y bueno, esos fragmentos se pueden acomodar por ahí en este espacio, y entonces el sistema de granos en cierta manera colapsa y permite que la porosidad disminuya un poco al estar ocupado el espacio poral ahora en parte por un fragmento de grano, ¿sí? Y que esto ceda, ¿no? Que todo este pistón que está acá dibujado, que baje. Bueno, eso sería el comportamiento de los granos. Ahora, ¿qué sería este pistón? Porque no hay pistones, ¿sí? En el subsuelo. Bueno, este pistón podría ser, por ejemplo, una capa de arcilla. O sea, las arcillas constituyen sellos que impiden, ¿sí?, la migración, por ejemplo, del agua. Entonces, si hubo, no sé, en el Mesozoico o el Terciario, no sé qué tiempo geológico, hubo una capa de arcilla que se asentó, ¿sí?, impidiendo que el agua que está por debajo, que pueda escapar, y luego de ese asentamiento siguieron depositándose sedimentos, arenas, no sé, carbonato, lo que sea, acá arriba. Bueno, la capa de arcilla va a hacer la función, va a cumplir la función de transmitir la presión hacia abajo, y por otra parte de impedir que el agua se escape. O sea, haría la función acá de tapón. ¿Sí?
Entonces, de esa manera nosotros podemos tener, por ejemplo, por debajo de un nivel arcilloso, podemos tener una presión superior a la normal, al régimen normal. ¿Mm? Entonces, acá está, esto me quedó de otra clase. No, perdón, no, me quedó, lo acabo de escribir, pero me quedó el dibujo arriba de la imagen. Acá lo que tienen es una situación, entonces, en donde hay un camino de salida, de drenaje. Yo tengo sobrecarga de sedimentos, o sea, y líquido también, o sea, en definitiva, presión de sobrecarga, pero si permito que el fluido escape, voy a seguir teniendo un régimen normal. ¿Mm? Ahora, si yo impido de alguna manera, ¿sí?, la fuga de los fluidos, ¿sí?, entonces voy a tener un régimen de presiones que se va a desplazar hacia la derecha. O sea, voy a tener presiones anómalas, presiones incrementadas. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera sería un mecanismo de transmisión de carga hacia abajo y de generación de presiones anormales. Acá está el dibujito que yo les había anticipado. Vuelvo a la imagen de los chicos cargando la heladera. O sea, por un lado, las fuerzas se transmiten a través de los contactos entre granos. ¿Sí? Eso sería la parte de la sobrecarga que se transmite a través de la matrix. ¿Mm? Sería esto. Pero además, seguimos teniendo, digamos, el fluido, ¿sí? Acá, bueno, se ve, el contacto se daría a nivel de un punto, ¿no? Pero siempre hay fluido por ahí que puede pasar por los costaditos, digamos, de manera tal de que hay un camino de fluido continuo que permite transmitir presión a través del fluido. Todo eso constituye la sobrecarga, ¿sí? Como le decía, si uno de estos dos afloja, ¿sí?, obligará a la otra a compensar. ¿Mm? Esto es así. ¿Mm? Entonces, bueno, acá tienen, estas son imágenes que he tomado de cursos. Otra vez la misma idea, ¿sí? Un poquito más desarrollada en cuanto a la representación, ¿sí? Pero en definitiva, acá estaría nuestro reservorio, en cierta manera, ¿sí? Entonces, nuestro reservorio ha estado geológicamente hablando desde tiempos enormes, geológicos, ha estado expuesto a la sobrecarga, ¿sí? O sea, al peso de cada vez más sedimentos, cada vez más fluido por encima. ¿Mm? Y acá estaría representada, a través de esta válvula, la posibilidad de que el fluido del reservorio, el fluido que está presente acá adentro, pueda escapar. ¿Mm? Si no puede escapar, si se dan estas condiciones de que hay una capa de arcilla, por ejemplo, podría ser también evaporitas, ¿sí? O sea, litológicamente deberían ser formaciones que impidan la migración de los fluidos, trampas. Entonces podemos tener condiciones para que aparezcan presión de fluidos anormales, regímenes anormales.
Bueno, chicos, esto es lo que quería transmitirles en la clase de hoy. Les voy a pedir que mediten sobre estos asuntos, ¿sí? Por el tema de las unidades que les comenté al principio, les voy a mandar ahora por correo, junto con la clase del miércoles, les voy a mandar una copia de una página de un libro con los sistemas de unidades, ¿sí? Para que seamos respetuosos de en qué sistema de unidades estamos trabajando. O sea, lo que no podemos hacer es mezclar, ¿sí? No podemos pasar en una misma ecuación, utilizar una unidad de la permeabilidad del sistema X, por ejemplo, bueno, el sistema de Darcy, ahora van a ver que hay un sistema de Darcy en petróleo. Pero no podemos mezclar Darcy con MKS. Eso no lo podemos hacer. Si lo hacemos, tenemos que incluir una constante de transformación de unidades, ¿sí? Que tiene que estar explícitamente puesta en la fórmula, ¿sí? Normalmente las fórmulas que vamos a utilizar en la materia se aclara en qué unidades se está trabajando, ¿sí? Eso es importante decirlo. Pero bueno, yo para que tengamos bien en claro cuáles son las unidades, cuáles son los sistemas de unidades que vamos a utilizar, les voy a copiar ahora por correo esa... Es una tabla, en realidad, es una tabla de unidades en donde figuran para una misma magnitud, como por ejemplo puede ser la permeabilidad. Bueno, ¿cuál sería la unidad en el sistema internacional? ¿Cuál sería la unidad en el sistema de Darcy? ¿Y cuál sería la unidad en el sistema de campo, que en definitiva es un sistema híbrido que se utiliza mayormente en la industria? O sea, el sistema de unidades de campo toma muchas unidades del sistema inglés, toma unidades de Darcy también, y constituye una mezcla finalmente, pero una mezcla con la que tenemos que habituarnos a trabajar porque es lo más común en la industria. Chicos, ¿quieren que reconecte unos minutos más? Bueno, si no los dejo y me comunico ahora en minutos por el mail. Estudien esta diapositiva. Ahora les voy a pasar la de la clase siguiente. Que tengan un lindo día. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Adiós.